presentación del libro La metamorfosis del pensamiento. El autor lo tenemos aquí, nuestro amigo Miguel Palma Molina, su familia, sus amigos. Vamos a pasar un rato muy entretenido, muy ameno, como si estuviésemos en la radio. Vamos a intentar no ser muy técnicos. Vamos a hablar con Miguel de asuntos muy importantes, de la filosofía, de algunas curiosidades. Después vamos a tener 10 minutitos por si alguien quiere preguntar algo, hacer alguna pregunta, algún comentario. Y al final, la firma del libro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que esté en contra de lo que he dicho? Que hable o que calle para siempre. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, aquí a todo el mundo. Imagino que estará muy a gusto aquí, ¿no? Sí, claro que sí. Nervioso nada, porque bueno, pues uno está acostumbrado ya, contigo me he acostumbrado a ir a la radio y tal, y bueno, ya se le pasa. Bueno, lo primero que te quería preguntar, ¿cómo ha sido el tener el libro ya, El niño en las manos? Pues digo, ha sido un parto, pero bueno, con menos dolor y con menos problemas. Yo recuerdo que nunca se me han pasado una semana en tantísimo tiempo. 7 días parecieron como 7 años. Y bueno, pues aquí está, la verdad que al final el tiempo pasa igualmente y aquí lo tengo mi regazo, vamos. Bueno, pues vamos a charlar del libro un poquito después, pero ahora vamos a comenzar por el principio. Tú estudiaste, bueno, naciste en Málaga, pero eres natural de Estepona, porque es como los niños que nacen en el Costa del Sol, claro, y se registran en Estepona, ¿no? Claro. Cuando le preguntamos a la radio, ¿dónde ha nacido en Marbella? Que han nacido todos en Marbella, los últimos 30 o 40 años, pero es natural de Estepona. ¿Hiciste primaria en qué colegio? En el Víctor de la Serna. Aquí está la señora Beatriz, que me dio matemáticas, y no sé si ha llegado alguien más mientras no me he dado cuenta, pero bueno, que hay representantes aquí con nosotros. ¿Qué recuerdos tienes del Víctor de la Serna? Hombre, pues muy bueno, tengo ya nostalgia, ¿no? Porque ya uno pasa ciertos años, ya hace 8 años que he salido de allí, y ya bueno, pues lo ve uno con cierta perspectiva que dice, ha pasado el tiempo, ya no todo lo que era, y ciertamente se añora un poco, sí, bueno, los tiempos de colegio. ¿Algún maestro, alguna maestra que te dejase huella por algún motivo? Bueno, a ver, está feo así ponerse a decir nombres concretos, pero bueno, eso no. Hoy no está aquí el profe Nacho, que me dio clase en primer y segundo de primaria, que bueno, yo tengo un recuerdo muy especial, tengo un recuerdo muy especial de todo el mundo, pero especialmente de él, porque fue con quien empezó pues, la andanza de la educación, y al fin y al cabo el resultado de esa andanza ha sido este libro, porque se podía escribir sin poder pensar, porque no se puede escribir un libro, y bueno, a mí no ha podido venir, pero bueno. Bueno, nos ha enviado un mensaje que después vamos a ver si otra vez se apaga solo el micro. Sí. Que nos ha enviado Nacho un mensaje que vamos a ver después, ¿vale? Sí. Después pasa al Instituto Mediterráneo. Sí, importante Mediterráneo, porque yo soy mediterráneo, que es más patria Mediterráneo que España, y me pusieron una nota de prensa contra nosotros, y digo, bueno, yo soy Mediterráneo a mucha hora, así que yo, pues bueno, el Instituto Mediterráneo es un instituto maravilloso, y que yo cada vez que bajo a Estepona desde Madrid, desayuno allí, me meto en una clase, y porque de verdad que me da unos recuerdos tremendos, y me gustaría todavía estar allí a veces, la verdad, aunque la universidad también se está bastante bien. La misma pregunta, ¿algún nada? Hay que cambiarlo, hay que cambiar este micro, se apaga solito. La misma pregunta que la anterior. ¿Recuerdo de algún profesor, alguna profesora que te dejase huella? Hombre, el instituto uno lo tiene todo como más reciente, y todo, en cierto sentido, algunos más que otros, evidentemente, pues, los que tienen más afinidad. De hecho, hay muchos aquí que realmente están aquí porque yo creo que les he dejado un poco de huella a ellos y ellos me han dejado huella a mí. Y bueno, yo quería hacer un recuerdo también de uno que ya no está, que es Paco, que falleció, que bueno, que hay una parte, le he dedicado unas palabritas al final del libro, y que bueno, pues yo le recuerdo de verdad con mucho cariño, y una lástima que no esté aquí con nosotros. Pues hay que decir que estuviste... Esto acabo yo tirándolo por la ventana. Bueno, vamos a cambiar las pilas, así no se puede hacer. ¿No hay pila? Yo tenía que estar algo de sonido aquí, pero Agosto muy mal. Bueno, habrá que proyectar. No, vamos a hacer esto. Hacemos eso, ya está. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada. Estuviste conmigo en la radio. En primaria querías ser científico. Estuviste en primero de bachiller también conmigo en la radio. Ahí ya querías estudiar física. Sí. Y después has estudiado filosofía. Sí, pero... ¿Cómo han sido esos cambios? Bueno, ¿Y cómo se lo han tomado tus padres? ¿Te han dicho algo, niño? A ver si eligen ya algo seguro.
No, porque yo siempre digo que el estudiar física, estudiar filosofía o estudiar ciencia responde a la misma motivación en todo momento, y es que pues, yo creo que el estudiar filosofía ha sido al final el resultado, la conclusión de todo el devenir, podríamos decir, intelectual de mi vida. Yo siempre he tenido mucha curiosidad, yo recuerdo de pequeño me encantaba la antigua Grecia y me encantaba el origen evolutivo del ser humano. También me encantaba el espacio, me encantaba, entonces pues al final, como en la filosofía se subsumen todos esos saberes y en cierto modo tratan de una forma u otra todas esas ramas del saber, ha sido como una síntesis de todas esas afinidades intelectuales que he tenido desde pequeño, pues se han materializado en estudiar filosofía. O sea que no, realmente no considero que haya habido un cambio como tal. Vamos a intentarlo, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, te quería preguntar, ¿tus padres alguna vez te han planteado eso de decir, niño, escoge una carrera que tenga salida laboral? No. ¿No? Nunca jamás en la vida. ¿Y tu abuelo tampoco? Tampoco. Que va, eso yo lo siento, pero estoy totalmente en contra de decir al niño, estudia lo que tenga genial. No, que el niño estudie lo que quiere, porque si al final todo el mundo estudia lo que quiera, hay puestos de trabajo para todo el mundo en lo que quiera. Si ahora mismo no hay puestos de trabajo en lo que en ciertas cosas es porque hemos arrastrado tanto esa mentalidad que hemos desvencijado totalmente las áreas de estudio, por ejemplo la humanidad o las ciencias que son más puras, en aras de pues, favorecer el sistema económico, el sistema productivo. No, yo creo que uno debe estudiar lo que realmente quiere, lo que realmente le apasiona, porque si realmente pone todas las tripas en eso, puede tener un muy buen resultado. Y si todo el mundo hiciera eso, yo creo que el mundo cambiaría por completo y sería un lugar mejor. ¿Cómo podríamos definir la filosofía teniendo en cuenta al gran maestro don Matías Prats Cañete, que decía, hay que hablar para que te entienda el ministro, te entienda el fontanero y el que está a la vuelta del padrón? ¿Cómo se le explica aquí a todo el público qué es la filosofía? Lo que tú estás estudiando, que el año que viene comienza el tercero ya. Sí, efectivamente. ¿Qué es la filosofía? Esta pregunta lleva 2500 años rondando, que no es fácil de responder en una conferencia, pero bueno. A ver, la filosofía, para que entienda todo el mundo, es aquella, no rama del saber, sino aquel saber mismo que se encarga de una forma u otra, con un método racional y bien definido y bien acotado, de tratar múltiples problemáticas que afectan a una pluralidad de ramas del saber. Por ejemplo, hay filosofía de la ciencia, hay filosofía de la historia, hay filosofía de la cultura, hay filosofía de la literatura, y cada una tiene un nivel de, podríamos decir, opera de una forma distinta, pero realmente todas comparten la característica de son saberes racionales que se fundamentan pues, en un intento de dar explicación a múltiples fenómenos, ya sean intelectuales, ya sean materiales, ya sean históricos, sociales, científicos, etcétera, etcétera. Y para eso hay que pensar mucho, ¿no? Hombre, sí, hay que pensar y saber mucho, porque pensar sin saber no sirve prácticamente de nada. Hay una anécdota muy conocida, muy popular, del torero Rafael el Gallo, que iba con su cuadrilla, se pararon en una venta y le dijeron, maestro, uy, está aquí Ortega y Gasset, gran filósofo, lo conoce todo el mundo. Y dice Rafael el Gallo, ¿y este hombre a qué se dedica? Dice, este hombre a pensar. Y dice, hay gente para todo. Es decir, que ya la frase esta de gente para todo parece ser que viene Rafael el Gallo en su encuentro con Ortega y Gasset. Y hablando de pensar, fíjate, también decía don Antonio Machado, escritor, creo que dio clase de filosofía, decía, una de las frases, yo creo que con más sabiduría que yo he escuchado nunca, en España, de cada 10 cabezas, 9 visten y una piensa. Pues yo creo que es verdad, y lo único que hay que hacer es meterse primero en el testimonial, segundo en las redes sociales y ver la cantidad de gente totalmente desorientada intelectualmente que hay, y no solo intelectualmente, sino culturalmente, moralmente, científicamente, en todos los sentidos. O sea que sí, lo mismo yo suelo comentar, 99 visten y una piensa. Lo que pasa es que creo que aquí estamos de ese uno de cada 100 reunidos hoy, así que bueno. Bueno, ¿por qué siempre, Miguel, siempre que se habla de filosofía se recurre a los clásicos? Platón, Plutarco, Aristóteles, ¿por qué? Hombre, porque yo creo que en España, y tengo un artículo sobre eso precisamente, que si quiere leer el libro, pues bueno, lo verá. En España, particularmente, la praxis de la filosofía está muy orientada o muy injertada en lo que viene a ser la doxografía. Es decir, el estudio de las opiniones de los grandes filósofos, no de las opiniones, sino de los sistemas de pensamiento clásicos de los grandes filósofos. Estamos enquistados en esa forma de hacer filosofía, recurriendo a las grandes autoridades, y yo creo que eso realmente a la hora de
generar un pensamiento filosófico autónomo no es todo lo beneficioso que pudiera ser, puesto que creo que algo que hacen mejor que nosotros los anglosajones es abordar la filosofía por temáticas que están más bien actualizadas, en el sentido de que las reflexiones se van construyendo conforme a los medios intelectuales, medios académicos, medios de investigación que están hoy en día. Entonces, por ejemplo, hay opiniones o hay cuestiones en filosofía que ya no pueden abordarse, pese a que sea muy importante el aporte que dieron ciertos filósofos, que ya no pueden abordarse de una cosmovisión o de una forma de pensamiento clásica. Bueno, dice también otro gran filósofo de nuestros tiempos, José Antonio Marina, que la filosofía que se está dando es muy light, que la filosofía de todo tiene que fomentar el pensamiento crítico, si no, no sirve para nada. Efectivamente, y yo creo que esto va un poco ligado a lo que he dicho anteriormente. Es importante, sin duda, estudiar a Platón, estudiar a Aristóteles, estudiar, bueno, la mencionada creo que a Plutarco, estudiar a Séneca, en fin. Es muy importante, sin duda, estudiar a esa serie de grandes personajes, las grandes personalidades, puesto que al fin y al cabo son quienes han configurado, quienes han conglomerado, han configurado el conglomerado de pensamientos y de estructuras sociales e intelectuales que tenemos hoy en día, desde su origen. Pero, tal y como he dicho antes, creo que debemos tener una visión propiamente crítica sobre la filosofía y realmente saber separar el grano de la paja, en ese sentido. Es decir, no quedarse en una filosofía que sea puro eruditismo, de una erudición, una cultura descomunal, sino generar pensamiento. No solamente absorber pensamientos de otros, sino generarlo propiamente a raíz de lo que otros han dicho y de lo que otros han hecho, que sin duda, desde lo que ha sentado, no se da. Qué maravilla escuchar niños, ¿eh? Bueno, vamos a entrar ya en el libro, el prólogo de nuestro amigo David Mesa. ¿Dónde está David? Ahí está David, la segunda vez. Ah, que está aquí cerquita. Bueno, las charlas con David y con Miguel en la radio eran una auténtica gozada. Es que atesoran estos niños tanto conocimiento, han leído tanto que se queda uno... Bueno, yo voy a contar una anécdota y ahora vamos a hablar del libro. El primer artículo que escribió Miguel en Facebook, cuando yo lo leí, lo primero que hice, digo, imposible que este chico, este joven pueda escribir así. Cogí un fragmento grande y lo metí en internet, en Google, y digo, esto tiene que estar copiado de algún lado. ¿Qué va? Lo estaba copiado de ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que la verdad no es adulación. Ellos han leído tanto, atesoran tanto conocimiento, que todo sale fluido. Ellos no saben nunca ni lo que yo les voy a preguntar. Él no sabe lo que yo traigo preparado para preguntarle. Y en cambio, la fluidez es algo natural, como el río que baja de la sierra y se emboca en el mar. Y eso hay que decirlo, Miguel. Bueno, Que eso es básico, y te lo decía a ti, y lo he dicho muchas veces en la radio, que quien quiera ser escritor tiene que haber leído mucho. ¿Cuántos libros has leído tú en los últimos 2 años, por ejemplo? hombre, últimamente no tengo una cuenta muy fija, pero en los últimos 2 años, vamos a poner entre 2023 y 2024, que no son 2 años, pero bueno, pues échale que es 90 o 100. 100. Más o menos, 100, sí. Con lectura comprensiva, ¿no? Sí, a ver, una cosa es leer, también digo, una cosa es leerlo entero, que es lo que estoy diciendo, 100 entero, y otra cosa es haber picoteado de otros libros, fragmentos, capítulos, eso ya se va a dar cuenta porque el número de libros que yo empiezo y que utilizo, que yo digo que trabajo, eso ya es otra cosa que no se puede ni contar. Bueno, este libro son artículos que tú has escrito en las redes sociales entre el 22 y el 2024, ¿no? ¿Cómo has hecho para elegirlo? Bueno, pues yo, decir que empecé a escribir artículos en 2021, a 2021, bueno, aproximadamente abril, la primera mitad, y ahí empecé a escribir, me fui soltando con la escritura, y luego ya pues en 2022, que fue cuando ya hay artículos que creo que son algo más maduros, que tienen más enjundia, y bueno, progresivamente la van teniendo, si el lector se da cuenta de la fecha, porque no están ordenados los artículos cronológicamente en el libro, sino que tengo la fecha abajo, o sea que cada uno, pues sin que ir fijándose en eso, lo verá. Pues bueno, a partir de ahí empecé a escribir artículos que yo considero que ya son más interesantes, o que creo que ya no voy a cambiar mucho de la forma de escribirlo, de argumentarlo, y decidí, bueno, pues cuando ya tenía un buen número de artículos recopilados, pues dije, pues voy a aglutinarlos en un libro y a ver qué sale. Bueno, está claro que este libro se puede leer en cualquier momento, puede empezar por cualquier página, ¿no? Sí, efectivamente. Es un ensayo. Sí, es un ensayo, y además que los capítulos que son breves, realmente el capítulo más largo quizá tiene 2.500 palabras o 3.000 como mucho. Son artículos de diversos temas, ética, política, filosofía, ciencia, historia, sociedad, hay uno sobre la imaginación que no sé ni cómo catalogarlo,
y realmente pues, bueno, cada uno pues, puede empezar a leer el que quiera y un ratito, 5 o 10 minutos cada artículo, son 30, algunos que son muy breves, que incluso son 2 minutos, que sí. Bueno, dice el profesor de filosofía, escritor Rafael Narbona, que creo que te va a presentar el libro en Madrid, que un libro, aunque sea de filosofía, además de entretener, y eso lo saben todos los que está aquí, sabe lector, un libro tiene que seducir. Es como el que trabaja en un medio de comunicación. Si tú no seduces al oyente, en este caso al escritor, no hay comunicación. ¿Es posible seducir con este libro de filosofía? Hombre, yo creo, depende del artículo. Debo decir que hay artículos que son más duros, hay artículos que son más blandos, pero bueno, yo creo que en general el propósito del libro, que es un propósito tanto pedagógico como, pues sí, de diálogo con el lector, yo creo que sí lo cumple. Vamos, ha sido mi intención a la hora de coger los artículos, porque hay algunos más técnicos que estaba previamente en una versión anterior del libro y que lo he quitado y lo he recopilado en otro web, pero en algún momento se publicará. Venga, vamos a dar una pincelada, vamos a comentar 2 o 3 artículos. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Por ejemplo, el artículo 1 que has escrito en el libro El deber de los intelectuales, que es un intelectual, que suena tan fino. Una pregunta importante, porque el concepto intelectual, aunque se usa como muy genérico, como alguien que se dedica al estudio, alguien que se dedica al producto, a producir con la inteligencia, se remonta al siglo XIX y tiene una noción más bien pública. Comenzó con el artículo de Emile Zola, Jacques, sobre el hacer Telefón, como que habrá bastante gente que lo conocerá. Y pues bueno, se trata de una persona que, dedicándose a la cultura, pone su inteligencia al servicio de la sociedad y del mundo, y mediante su juicio, un juicio informado, un juicio, me gusta decir, en una jerarquía epistémica ostenta uno de los primeros lugares, pues se dedica pues, precisamente pues, a emitir su opinión y su juicio sobre temas sociales, temas históricos, temas científicos, evidentemente pues, bueno, su área de especialización pues, como intensiva. Dice el pensador y escritor italiano Umberto Eco que un intelectual no es aquel que utiliza solamente la cabeza, sino aquel que crea, que produce conocimiento. Y él pone un ejemplo muy gráfico. Dice que es más intelectual un hombre de campo que está injertando y está procurando crear un producto bueno que un profesor de filosofía o de matemáticas que se limita a dar las clases sin crear absolutamente nada. Claro. En la labor del intelectual está la labor creativa, evidentemente, puesto que cuando el saber no se difunde, sino que se queda encerrado en las 4 paredes, por ejemplo, de la academia, o en las 4 paredes de cualquier, no sé, cualquier biblioteca en la que solo frecuentan personas con un nivel espectacular de inteligencia, de cultura, pues realmente la función social del intelectual en el sentido de beneficioso para el colectivo, pues ahí no se da. Y por supuesto que hay personas que con su creación, pese a que quizá ni siquiera se esté dedicando explícitamente a producir con la inteligencia en sentido cultural, son mucho más beneficiosos socialmente en el sentido de lo que es intelectual que cualquier rata literata que esté ahí encerrada en su biblioteca, ¿no? Bueno, vamos con otro artículo que tiene el segundo, por ejemplo, que me ha gustado. Afán por saber. Bueno, todo el mundo tiene afán por saber, por conocimiento, por descubrir. Si no tienes curiosidad, siempre decimos en los cursos con los niños que la curiosidad es motor de conocimiento, ¿no? Claro. Ese artículo realmente, lo que quería yo dejar claro, era una pequeña crítica, un poco velada, a la forma en la que está constituido el sistema educativo, en la que hay una segregación, a mi juicio, muy temprana entre personas de ciencias, personas de letras, ¿no? Yo ahí hablo de que el saber es algo arquitectónico. El saber es un conjunto que no solamente se observa como por sus columnas, por las volutas, por los ciporres, como una posible construcción, ¿no? Sino que realmente se observa en su totalidad. Y la totalidad del saber la conforman la literatura, la filosofía, la historia, la ciencia, en fin, la música también, el teatro, el arte, todo. Y entonces, pues bueno, yo en ese artículo quería dejar claro la necesidad imperiosa en nuestra sociedad de tener un afán por saber, de necesitar el conocimiento para realmente contemplar lo que es la estructura total de la sociedad que es el reflejo práctico, por así decirlo, del saber del ser humano. Es que al final todo el mundo quiere saber. Contaba una anécdota del hispanista de origen británico Gerard Brennan, cuando llegó a España, él quería saber, quería conocerlo todo. Y fue uno de estos pueblos pequeños de Andalucía, de los 8.000 que tenemos, y al primer lugareño que se encontró le preguntó: oiga usted, aquí en este pueblo, ¿qué es lo más extraordinario que hay?
Y le dijo el lugareño, aquí lo más extraordinario es mi mujer que se quiere enterar de todo. Es decir, al final todo el mundo quiere saber. Sí. Uno de una forma y otro de otra. Sí, ya lo digo, como digo en el artículo, como lo dice Aristóteles al principio de la metafísica, todo ser humano desea por naturaleza saber. O sea que sí, de cualquier forma. Y hay otro artículo también muy bonito, que es el 12º, aquello que nos une. La crisis y las guerras que nos parecen ajenas, eso está sucediendo en otro lugar del mundo y estamos aquí impasibles, ¿no? Claro, ese artículo yo lo escribí en 2022, cuando hacía muy poquito tiempo que había empezado la guerra de Ucrania. Y tengo otros que son de la misma temática, que son, creo que uno es humanismo en tiempos de inhumanidad, que lo escribí en diciembre cuando ya había empezado la masacre en Gaza, y otro que es de 2023 también, pero de junio, que es, no recuerdo el título, pero también tiene que ver con el humanismo. Y bueno, lo que quiero hacer en ese artículo, tanto en ese artículo que he mencionado como en los que he citado yo, es como hacer un alegato a favor de aquello precisamente que nos une, que más allá del particularismo, de la identificación que podemos tener con los rasgos que nos asemejan a otros seres humanos, hay un sustrato fundamental que es la humanidad. Y éticamente ciertas cosas son intolerables o ciertas cosas no pueden dejarse pasar precisamente porque aquello que está siendo atacado en esas discriminaciones, esas segregaciones, esos vilipendios absolutos es ese sustrato fundamental, la humanidad. Lo que hay en la guerra son ataques contra el ser humano, no ataques contra un grupo u otro, sino ataques contra el ser humano. Y es por eso que esos conflictos, ese tipo de catástrofes, de cargadoras, deben afectarnos a todos, mayor o menor nivel, pero al fin y al cabo creo que deben resonar en nuestra conciencia moral. Bueno, son 3 ejemplos de los artículos que se recogen en este libro. Y ahora vamos a preguntar también por otros asuntos que nos preocupan a todos, para ver qué lectura filosófica tienen, porque la verdad es que, y lo comentamos en la radio, muchas veces las preguntas que se le hace a un filósofo se le podrían hacer a un psiquiatra también. Creo que lo comentamos en la radio. Sí, lo que pasa es que... Aunque no tenga nada que ver una cosa con otra. Sí, porque bueno, al fin y al cabo la motivación del psiquiatra quizá se centra más en lo individual y el filósofo quizá más en lo colectivo. Pero bueno, sí, si quieres, bueno, pues tienes un repertorio. Fíjate, sí, tengo aquí un repertorio de asuntos que nos preocupan hoy día, que lectura filosófica. Bueno, homofobia, eso está enquistado. Xenofobia, aunque España no sea un país racista, sí hay mucho racismo. Lo que estamos viendo todos estos días en los telediarios, turismofobia. Ya no queremos que venga el turismo tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que no estamos contentos con nada? Bueno, yo particularmente tengo telediariofobia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que no estamos contentos con nada? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que no estemos contentos con nada, sino que no sabemos realmente entender los fenómenos que se van dando y al no adaptarnos a ellos, añoramos como cierto momento en el que creemos que no existían y abogamos por esos momentos en los que al parecer ese tipo de cuestiones, ese tipo de asuntos no estaban tan abiertos. Por eso surge, por ejemplo, pues, la xenofobia, la homofobia, por ejemplo, en el caso de la xenofobia, con la globalización que estamos teniendo, cada vez hay más flujos. Pero Miguel, perdóname que te interrumpa. Esto es un caso, y vamos a tocar ya esto, de educación, de formación, o no tiene nada que ver. No, sí, yo creo que tiene que ver, lo que pasa es que no es la única solución, no creo que sea la educación, puesto que a la vista está que se hacen grandísimos esfuerzos, por ejemplo, en los institutos, por educar el respeto y la igualdad, y sin embargo pues, proliferan mensajes de odio contra el extranjero, contra el desvalido, contra el desfavorecido. Más que... Pero ojo, y tú lo estás viendo. Muchísimos de nosotros estamos siendo cómplices en las redes sociales cuando al fin y al cabo ese mensajero trasladamos a otras personas. Sí, el mensajero más bien es falso. Claro, es lo precisamente lo que quería decir, que la educación puede hacer grandísimo esfuerzo por erradicar este tipo de lacras sociales al fin y al cabo, pero hay un grandísimo altavoz que yo creo que puede ser muy beneficioso, pero que está siendo también muy problemático en las redes sociales. En las redes sociales se concentra, no siempre, porque en las redes sociales hay infinidad de cosas muy positivas que hacer y muy positivas que aprender, pero bueno, se concentra un caldo de mensajes de odio que al final, en conciencias poco críticas, acaban calando profundamente y se genera esta oleada reaccionaria que hay en nuestra sociedad de homofobia, de xenofobia, de aporofobia, que es una cosa importante, lo que estamos teniendo en una sociedad clasista y que odia al pobre. Pues bueno, yo creo que... Claro que la xenofobia en muchos casos es clasista, porque si el tío tiene dinero, lo hacemos la ola, el elogio, el adulado. Eso estamos viendo aquí cuando venía el príncipe de Arabia Saudí.
había cola de gente pidiendo de trabajo. Ahí no había xenofobia. Claro. La xenofobia es por el bolsillo, nada más. Claro. Si tu hija se casa con un negro millonario, no hay xenofobia ninguna. No. ¿Que no? En absoluto. Por eso, este tipo de cosas que ocurren, yo creo que hay un altavoz muy grande en las redes sociales y que yo no sé cómo tratar de erradicar, puesto que las redes sociales al fin y al cabo se han vuelto el campo de todo el mundo y todo el mundo puede meter ahí una opinión. Y bueno, gran parte de la culpa la tienen las redes sociales, pero bueno, hay que saber cómo filtrar y Eso lo que dice, volvemos a Humberto Eco. Sí. El tonto del pueblo antes daba voz en el bar y ahora los da las redes sociales. Claro, el problema es que las redes sociales lo puede leer mucha más gente y mucha gente es igual de tonta o más tonta todavía, porque le acaba dando crédito. Ay, Dios mío. Bueno, más en la educación. Fíjate, leí el otro día una frase, para que en este momento dice: el alumno entra en la escuela queriendo aprender y sale queriendo probar. Mira, yo tengo varios artículos. Más sabiduría imposible. Es un problema, sí, es un problema. Yo tengo un par de artículos, creo que sobre educación, si no me equivoco, es uno que se llama Memorias de la creación y otro, Una educación para la democracia. Son dos artículos bastante largos, los más larguitos del libro, que tampoco son una cosa pesa, y que trato este tema. Y que yo creo que tenemos, se conecta con lo que habíamos dicho de ese afán por saber, de la arquitectónica de los saberes. Tenemos un problema en el sistema educativo a la hora de buscar las especializaciones, buscar esa orientación de ese fin, y un fin capitalista, un fin mercantilista de lo que es el conocimiento, ¿no? Yo creo que si el alumno al final acaba queriendo aprobar es porque hay una gran como masa de presión que se abalanza sobre el alumno, que lo que hace es despojarle de todo aquello que le gusta, todo aquello que le apasiona estudiar, y lo va como si fuera una flor, le va quitando los pétalos de toda esa pasión y lo deja como desnudo. Por supuesto, porque siempre escuchamos la mayoría de los padres, saben si que pueda, las notas de mi niño, las notas. No importa otra cosa nada más que las notas. Y muchas veces no importa por el reflejo, o sea, no importa el conocimiento sino las notas. Y muchas veces las notas pues son fruto de una gran bola de haberse puesto, yo qué sé, a dar un atracón, de memorizar sin comprender el día anterior, o incluso haciendo chuleta o cualquier cosa, y al final lo que realmente es importante en la educación, que es el aprendizaje y la obtención de cultura por parte del alumno, pues eso los propios padres incluso pues lo desprecian y dicen, bueno, pero el niño ha sacado un 10, bueno, pero el niño ha sacado un 10 y con las tácticas más sucias que ha podido aprenderse, y al final pues no ha aprendido nada y es irrelevante el 10 de cara a su propia inteligencia. Oye, Miguel, yo creo, y el público a lo mejor estará de acuerdo, que el mayor batacazo que le hemos llevado ha sido la pandemia, el confinamiento. ¿Esto tiene alguna lectura filosófica? Hombre, yo creo que yo saco del confinamiento y fíjate que yo empecé a interesarme en la filosofía del confinamiento, que no sé si tendrá cierta relación. Yo creo que el confinamiento, como tal, lo que ocurrió fue que se nos vieron, y lo digo en un artículo, en un Shangri-La histórico que nunca existió, y eso hay que leerlo para descifrarlo, pero bueno, es que se nos ha desmontado el sistema que creíamos que existía, y la comunidad que teníamos tan fuerte y que creíamos tan bien asentada y tan beneficiosa, realmente yo creo que hacemos por todos lados. Y estamos, yo creo, y quizás esto es como un motivo constante a lo largo de la historia del pensamiento, en una crisis de civilización, que hay una desafección respecto al otro, una desafección respecto a lo común, lo colectivo, y debemos tratar de recuperar eso, aquello que nos une, como digo en ese artículo, para si en el caso de que llegue una crisis de esas características de nuevo, hacer frente a ella de una manera mucho más óptima y que nos hagamos por tan, yo creo que perjudicados como hemos salido de esto. Bueno, tenemos muchísimos temas para preguntar, pero tampoco queremos pasarnos. Pero el último tema importante por el que te quiero preguntar es el papel, ya que está aquí, tu familia, tus padres, tus abuelos, tus amigos. ¿Qué papel juega la familia en tu caso? Hombre, pues en mi caso evidentemente, pues mi familia lo que me ha aportado ha sido todos los medios para poder aprender, para poder escribir, para poder interesarme por todos esos temas, porque muchas veces incluso el colegio pues, se quedaba pequeño, ¿no? A mí me interesaba algo, y el colegio al fin y al cabo pues no es culpa de nadie, simplemente la administración impone, ¿no? Algo que debe estudiarse, algo que debe darse, y pues yo en casa iba y tenía curiosidad por algo, y pues, mi padre pues, me decía, pues, te ayudo a buscar en internet, o te busco un libro, en fin. Oye, tengo curiosidad por saber qué te dijeron tus abuelos cuando dijiste que ibas a estudiar filosofía. ¿Cómo se le explica eso a un abuelo? ¿Cómo lo expliqué yo?
No sé, yo simplemente lo dije. Yo me acuerdo que me dijeron, ¿y eso para qué sirve? Me preguntaron, ¿y eso qué es? Me preguntaron. Y yo intenté explicar, no sé si quedó muy claro, porque yo la verdad es que me pongo a explicar estas cosas y al final yo creo que es un lío más grande del que había antes. Pero bueno, no sé si lo ha tomado bien. Al final acabo con un libro, así que algo bueno tendrá que ser, ¿no? A ver, dime el mayor consejo que te haya dado tu padre y tu madre. Son Rogelio y Tony, ¿no? Sí. El mayor consejo. El mayor consejo. Bueno, pues relacionado con esto, que siempre estudie lo que quiera y que realmente lo que quiera y que lo importante es que, bueno, que además también sea una buena persona. Yo creo que hay una expresión que tengo. El mejor consejo. Claro, sí. En un artículo tengo una expresión, en el de la imagen, me parece que calos, cagazos, lo bello y lo bueno. Hay que ser, bueno, bello por fuera, también me incluye la expresión que quería, y bueno, porque hay que ser moralmente bueno, y yo creo que ahí también hay que recuperar el concepto de intentar la excelencia, la virtud moral, que también sostiene por la vía del conocimiento, aunque no solo, evidentemente. Bueno, antes de dar paso al público, solamente una curiosidad, cuando estuviste en la radio, con el sexto de primaria, con Víctor de la Serna, el tema era ¿qué harías si fueses alcalde por un día, creo que era? Y Miguel dijo, ¿tú te acuerdas que lo voy a decir yo? Yo me puse creo un sueldo de 3.000 o 5.000 euros, no me acuerdo. Dijo, construiría un cine. Sí. Bajaría los impuestos para que la gente fuese más feliz. Y ojo, construiría parques acuáticos y toboganes. Pues mira, lo del parque acuático lo sigo manteniendo porque a mí los parques acuáticos me gustan mucho y se echa uno de menos por aquí. Y el gusto tobogán, ¿no? Bueno, ya tuvimos uno y no salió muy bien. Bueno, hay otro más pequeñito que sí está bastante bien para tirarse. Bueno, ha pasado media hora, espero que se le haya pasado de forma amena. ¿Alguna criaturita tiene algún comentario, alguna pregunta para Miguel del libro, de lo que hemos hablado? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Yo me voy y le acerco el micrófono para que se le escuche bien. Venga. Venga, que alguien se anime. Venga. Porque aquí quedan muchos temas por preguntar. Te voy a acercar el micrófono porque si no te van a escuchar los demás. Yo te lo sostengo. Miguel, de todos los artículos que figuran en el libro, ¿cuál es el que más te ha costado escribir? El que más me ha costado escribir. Perfecta la pregunta, cortita y directa, porque a veces la pregunta dura 3 horas. Pues quizá el que más me ha costado escribir en el sentido de que he tenido que ponerle más esfuerzo a la hora de aclarar las cosas para que se entiendan, quizá es, no sé si el último o el penúltimo, que se llama Las argucias del genocida. Porque es un revolcón a lo que está pasando ahora mismo en Gaza, intentando explicitarlo sin poner demasiado de mi parte, intentando argumentar éticamente a raíz de los cauces de la lógica que tiene la propia ética, por qué lo que sucede allí está mal. Y eso es muy complicado, porque uno siempre tiene una opinión sobre el tema que realmente le enfada, le hace rabiar, evidentemente, ve escenas terroríficas, ve escenas en las que se degrada la humanidad y es muy difícil realmente no poner de tu parte en ese artículo. Yo he intentado en ese artículo argumentar lo que opino en función de unos criterios que yo creo que pueden ser universalmente válidos y que pueden no tener demasiada reputación en el sentido ético lógico. Así que ese me costó particularmente escribirlo porque implica un nivel de abstracción y de aislarme de mis propias opiniones bastante grande. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Venga, por aquí. Hay que animarse. Que no se está aburrido. Todo menos aburrido, ¿eh? Me ha interesado a mí, Miguel, sobre todo lo que has hablado de educación y te quería preguntar yo qué solución, si crees que tiene, se podría poner para el problema que hay ahora mismo, por ejemplo, de la especialización. ¿De la qué? De la especialización que se espera de los alumnos hacia un campo u otro. Yo creo, a ver, evidentemente encontrar una respuesta definitiva y única a ese problema es muy complicado. Pero yo creo que desde que somos pequeños, algo que se debería hacer es nunca, jamás en la vida, preguntarle a un niño en qué quiere trabajar. No, al niño le preguntas qué te gusta, qué te interesa, qué quieres estudiar. En el sentido de estudio como una actividad intelectual que nace de la pasión de la propia persona. Por ejemplo, un niño, ¿qué te gusta aprender? ¿Qué te gusta estudiar? Pues el niño dice, me gustan los dinosaurios, me gusta Venecia, me gusta, no sé, cualquier tipo de cosa.
Nunca preguntarle qué quiere trabajar, porque lo único que hace cuando uno pregunta en qué quiere trabajar es corromper al niño y ya introducirle en cuestiones que lo único que van a hacer es perpetuar un sistema que ahora mismo yo creo que es totalmente inhumano, y inhumano en el sentido de que atenta contra la propia naturaleza sapiencial del ser humano, y es el mutilar las ganas de saber por las ganas de trabajar para servir a un sistema económico. Eso yo creo que no hay que hacerlo, y yo creo que todo padre que tenga ahora un niño que sea pequeñito debería tenerse que preguntar al niño cuando tenga 6 o 7 años que quiere trabajar. Eso nunca, jamás. Trabajar en algún momento llegará, pero que nazca de la pasión del niño y que realmente la sociedad se construya eso, a raíz de la pasión del discente, ¿no? Del que quiera aprender. Venga, más preguntas. Animarse. Si no, venga, mientras te pregunto yo, venga. Hay preguntas. Que se anime. Vale, la filosofía es un campo que a la gente no le inspira tampoco mucho gusto. No sé si es por todos los tecnicismos que contiene o lo complicado que puede ser para muchas personas, independientemente de la edad que tengan. Entonces, tú como filósofo, ¿cuál crees que es la mejor manera de acercar la filosofía a la gente? Uy, esta es una pregunta importante porque esta chica, ¿cuál es tu nombre? Aitana. Nos está acercando al profesor y al maestro malo que no comunica nada, que no es capaz de estimularte, y por el contrario al profesor bueno que sí es capaz de motivarte y hacer que ames una asignatura. ¿No es eso, Miguel? Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los problemas de la filosofía es plantearlo como una especie de rama del saber a la que se llega sin estímulos externos a los 16 años. Se llega con una especie de imposición, introduciéndole al alumno una cantidad tremenda de tecnicismo, de cuestiones que le parecen como muy ajenas porque le llegan de repente, y yo creo que lo que habría que hacer con la filosofía es hacerla mucho más gradual desde, por ejemplo, educación primaria. Y no te digo que a los niños de 7 años le hablen de Platón, sino que los niños realmente elaboren discursos, elaboren argumentos, encuentren razones para... Claro, efectivamente, lo que es el pensamiento crítico, los contenidos que posibilitan el pensamiento crítico y los medios mediante los que se construye el pensamiento crítico, que somos precisamente la argumentación, el razonamiento, el debate, el diálogo. Al final, la sociedad democrática se funda en el diálogo. A lo mejor si tuviésemos en primaria una escuela de pensar, Claro. O una asignatura parecida, a lo mejor después muchos niños querrían estudiar filosofía. Incluso no solamente no una asignatura como tal, porque así al final nos ponemos que asignatura profesor. Claro, una forma de docencia que realmente el propio sistema educativo ahora mismo desde arriba, y yo creo que los maestros y los profesores realmente ponen mucho esfuerzo en hacer lo que yo digo, pero no puede, porque también al final como son víctimas de las imposiciones legales, lo que hay que hacer ahí es incentivar el pensamiento autónomo, la generación de pensamiento, porque luego llegar a la filosofía y al contenido mismo que reside en su seno, se hace mucho más fácil cuando el alumno, el niño, el joven, ya está adecuado al modus operandi del propio saber filosófico, que es la argumentación, la fundamentación de los juicios, en fin, todo ese tipo de elementos discursivos. Bueno, creo que a las 8 cierra el chiringuito, ¿no? ¿Qué hora es? Pero no hay jamón siquiera, ¿eh? No espere nadie que no viene jamón, ¿eh? Porque a ver si viene Poppy y nos trae aquí nuestra pinta y nos dice, no, todas. Venga, una última pregunta por mi parte. La inteligencia artificial, humanos que programan máquinas para que actúen como humanos. Una forma sencilla de explicarlo para que todo el mundo más o menos pueda entenderlo. ¿Esto que se nos va de las manos o es como todos los adelantos? Bien utilizado es un avance y si no se utiliza bien, pues retroceder. Efectivamente, yo creo que la inteligencia artificial no debe ser un sustituto de la inteligencia natural, sino un apoyo de la inteligencia natural. Y en este sentido yo creo que hay un error en cómo se está enfocando, por ejemplo, ahora mismo el tema del ChatGPT por parte de, sobre todo, los alumnos, que tengo constancia de cómo se utiliza, que es apago el pensamiento natural y decirlo en la artificial. Le hago una pregunta al ChatGPT, le hago una pregunta a la inteligencia artificial, me la responde, la plasmo y ni siquiera reflexiono sobre lo que me ha dicho. Una cosa es utilizarla como un apoyo a lo que yo ya sé y a lo que yo estoy aprendiendo, o una fuente más para el aprendizaje, y otra cosa es usarla como un sustituto de tu propia inteligencia. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial. Pero yo creo que realmente es un avance que puede ser positivo y que debemos esforzarnos en usar correctamente, porque yo creo que nos traerá muchísimos beneficios. Yo traigo un vídeo en el que había un
un robot de medicina programado mediante inteligencias artificiales que hacía una operación de una forma extremadamente precisa que es muy difícil de hacer por parte, por ejemplo, de los cirujanos, por muy buenos que sean. Y yo creo que si lo utilizamos de esa forma, liberando todas las potencialidades intelectuales de la propia inteligencia artificial, será un gran beneficio. Pero por ahí en China y Japón nos están enseñando ya a los robots a hacer el amor y todo. Llega a tu casa y te vas a encontrar a tu mujer, a tu marido con un robot. Bueno, eso yo creo que eso ya... No es broma, yo lo he leído. Eso es un delito, yo creo que eso es un delito. Yo insisto en el progreso tecnológico, el progreso científico, el progreso intelectual de la humanidad y la inteligencia artificial debe servirnos como apoyo a ese mismo progreso. Venga, alguien que se haya quedado con la gana de hacer alguna pregunta. Ahí empieza a nivel. Uy, además aquí hay un conjunto de veteranía de personas con cierta edad, a los que me incluyo, y jóvenes, qué alegría. A ver, pregunta por aquí o por allí. Venga, vamos más lejos. ¿Por aquí había alguien que quería preguntar? Venga. Ahora. A raíz del artículo de la revolución financiera, que está muy bien, por cierto, me gustaría saber qué piensas, o sea, cuál es la solución que tú darías a toda esta clase de argumentos falaces que se dan por parte, bueno, generalmente por parte de los sionistas, y cómo podríamos alejarnos un poquito de esa burbuja tan falsa y tan poco realista y trasladar una versión más objetiva y real de la situación. Pues bueno, yo creo, y no me da tiempo de meterme demasiado en el tema, pero yo creo que lo que deberíamos hacer es no hacer caso a quienes están a favor de asesinar a personas inocentes y hacer un contraste histórico de esta situación con otras situaciones que se han dado antes. En el genocidio de Ruanda, cuando acabó, durante 3 meses murieron 1 millón de personas asesinadas a machetazos por parte del odio etnicista, se asesinaron hasta los animales, hasta los perros de las personas, de los tutsis fueron asesinados en aquello. En el genocidio de Camboya, Pol Pot se encargó de genocidar incluso a los intelectuales. Debemos intentar establecer paralelismo de esto que está ocurriendo con otras cosas que ya nos parecen atroces y ver que realmente lo de ahora no encuentra ningún tipo de justificación racional, ni ningún motivo noble, ni ningún motivo admirable, sino que es una repetición, ya lo decía Mark Twain, lo dije en un programa de radio, la historia no se repite, sino que rima, ver esa rima que hay en la historia y mediante un contraste con otras situaciones, ver que lo que realmente está ocurriendo ahora mismo es otra atrocidad semejante a otros genocidios de la historia que degradaron, como he dicho antes, la condición humana a niveles infradantescos. Vamos con otra preguntita por aquí, ¿no? Miguel, yo lo que te quería preguntar, que como ha estado repitiendo en varios pensamientos tuyos sobre un cambio social, también educación y tal, quería saber si tu próximo proyecto va a tener un papel más activo, es decir, si tienes como algún pensamiento de llevar algún proceso tú social para cambiar las cosas, digamos, de una manera más revolucionaria o... Bueno, no sé si me verá con el puño, desde luego, pero bueno, hombre, a mí una cosa que sí que me gustaría en algún momento hacer, y pese a que siga siendo algo ciertamente... se ha apagado. Algo... Bueno. Vamos a acabar con las pilas, tío. Sí, bueno, yo tengo buena proyección, así que nada. Bueno, a mí me gustaría intentar crear, ya que en España estamos plagados de partidos políticos que realmente lo que hacen uno por un lado, por otro, yo creo que no da ninguna solución realmente a la crisis generalizada que hay ahora mismo en toda la sociedad. Crear una especie de agrupación, de asociación de valores, de ideas humanistas que realmente pongan otra vez el foco en el ser humano. Puesto que yo creo que ahora mismo lo que está pasando en la sociedad es que hemos dejado de poner el foco en la humanidad, en la propia humanidad, en el ser humano, y hemos puesto el foco en las relaciones económicas, relaciones internacionales que realmente violan el principio de humanidad, de solidaridad, de caridad incluso y de empatía. Y a mí me gustaría, por supuesto, y lo he pensado muchas veces, crear algún tipo de organización en la que todo aquel que quiera se pueda unir, evidentemente, que sea una sociedad humanista que vele por el progreso de la sociedad y por un mundo más libre, más tolerante, más justo y más centrado, ya digo, en el ser humano, que yo creo que es lo que ahora mismo se nos ha ido completamente de la órbita. Que el ser humano ahora mismo no importa en absoluto en el devenir del mundo, lo que importa es
una especie de teología bursátil, porque es lo que ahora mismo ya no estamos en las grandes religiones como el cristianismo, el islam o el judaísmo, sino que estamos en la época de la religión de la bolsa, y hemos subordinado todos los principios del ser humano a eso. Y yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es esos principios de la bolsa o de todos los principios bursátiles internacionales comerciales, subordinarlos al ser humano y configurarlos en función de ese criterio de lo que podría ser una cosmovisión, una especie de pensamiento humanista. Bueno, esto cierra a las 8, así que vamos a dejar 13 minutillos para la firma del libro. Y a mí me gustaría terminar, si te parece, como termina el libro, porque el último fragmento muy bonito es una oda al libro, una oda es una composición poética donde se ensalza algo o alguien. Por ejemplo, Pablo Neruda tiene una oda a la soledad, porque tiene una preciosa a la sandía y a la cebolla. Miguel tiene una oda al libro para terminar, y a mí me ha parecido muy bonito que él lea ese fragmento mientras yo busco el mensaje de tu profesor de primaria. Efectivamente. Bueno, pues luego el libro del libro, la escribí el día del libro de este año, y bueno, bien. El libro es el hogar de la utopía. En él reside el universo de la posibilidad. Laten vigorosamente las voces de un pasado vivo y brota aquello que los seres humanos son capaces de establecer como deseable objetivo común. En los libros resuenan los ecos universales de una experiencia que trasciende la individualidad y la temporalidad. Aquello que preocupó a Homero, a Platón o a Voltaire no varía sustancialmente con el devenir de los tiempos, sino que haya diferentes expresiones a lo largo del hilo de la historia de las civilizaciones. En los anaqueles de las bibliotecas reside la semilla de un futuro formado por los ideales de sabiduría, libertad, igualdad o justicia, cuya germinación en forma de viva realidad debe constituir el horizonte de la voluntad humana. Un aplauso, ¿vamos? Un aplauso primero, Miguel. Sí, ya veo. Está hablado. Bueno, el mensaje de tu maestro Nacho de primaria, Víctor de la Serna, dice: yo soy un maestro, Miguel fue alumno mío cuando empezaba la primaria, era especial y veo que sigue siéndolo. Me alegro mucho por él y por cuanto puedo disfrutar de su trabajo y de su persona. Bueno, yo agradezco a Nacho, que espero que vea, me da está grabando, espero que vea el vídeo y nada, yo espero verlo pronto porque me dijo que lo podía ver, pero a ver si me encontramos en otra ocasión. Y nada, espero que hayáis vosotros disfrutado de esta charla, de esta conferencia, de esta pequeña presentación de mi libro. Y nada, ahora pues pasaré a quien quiera pues un libro, pues aquí. Pues nada, muchas gracias también a la Delegación de Cultura y a Daniel, concejal de Patrimonio, que ha estado aquí con nosotros y que nos ha puesto las pilas. Y nunca mejor.